Muy buenos días. DC360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. Ingenium tiene el agrado de presentarles el webinar Consideraciones mínimas para el diseño, construcción y operación de un data center, impartido por Efren Vargas, Consulting Engineer de Ingenium. Efren es ingeniero eléctrico con maestría en administración de empresas. Está certificado como RCDD por Pixie, así también como Lead Up por USGBC, también como ATD por Optime Institute y cuenta con una amplia experiencia como diseñador de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, inspecciones de campo y como gerente de proyectos. Posee fuertes habilidades en gestión de proyectos y tiene muchos años de experiencia como entrenador de telecomunicaciones. Ingenium cuenta con más de 10 años de experiencia y haber diseñado más de 100.000 metros cuadrados de centros de datos, oficinas en 7 países y proyectos implementados exitosamente en 16 países. Ingenium es la empresa de consultoría de mayor experiencia en la región en el desarrollo e implementación de proyectos de centros de datos. Gracias a nuestro ensamble interdisciplinario de arquitectos, ingenieros, líderes en tecnología y redes, administradores del más alto nivel, tenemos la flexibilidad y especialización que nuestros clientes requieren para el desarrollo de infraestructuras de tecnología escalables y sostenibles. Para más información, visite nuestro sitio web www.ingenium.la. Para evitar la interrupción de ruido en esta conferencia se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha y al final de esta sesión las estaremos contestando. Muchas gracias a nuestro panelista y adelante con la conferencia. Buenos días a todos, buenas tardes para algunos más al sur. Gracias por acompañarnos hoy en este seminario acerca de las consideraciones mínimas para el diseño, construcción y operación de un centro de datos. Lo que pretendemos aquí es hacerles o darles un overview de todas las cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de pensar en embarcarse en un proyecto de creación de un centro de datos, ya sea para uso interno de mi empresa o ya sea para comercializar servicios a través del centro de datos. Entonces, al final de cuentas, la idea es que ustedes entiendan en qué se están metiendo, por decirlo de una manera sencilla, a qué retos se enfrentan a futuro. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo debería ser un proceso de diseño sano para, eh, para llegar a un feliz final en el proceso de diseño del data center, por dónde deberíamos de comenzar. Hay personas que dicen quiero hacer un centro de datos, pero no tienen idea por dónde comenzar para dimensionarlo. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver muy light, porque cada uno de estos temas puede requerir una sesión por sí misma de varias horas, consideraciones de diseño a un nivel electromecánico, telecomunicaciones, arquitectónico y civil, como para que sepan cuáles cosas se deben tomar en cuenta. Eh, las certificaciones requeridas que me piden o que yo deseo tener para mi centro de datos. Luego vamos a hablar un poco de las consideraciones para la operación, porque el reto real de un data center no empieza con la idea de construirlo, realmente empieza cuando ya me lo entregan y yo tengo que operarlo, porque la construcción toma 1 o 2 años, pero la operación dura el resto del tiempo que esté en funcional el data center. Entonces, esas consideraciones para la operación son importantes. Vamos a darles unas cuantos vistazos a eso. Y por último, las conclusiones como un resumen de la presentación para que ustedes tengan eso claro. Ok, vámonos a lo que es el proceso de diseño. El proceso de diseño no es decir quiero un data center. O sea, ¿cómo le transfiero yo, ya dígase a lo interno, cómo yo, gerente de tecnología, voy a donde el financiero, donde el CEO y le digo, necesitamos un data center para mi empresa, o cómo yo convenzo a unos inversionistas de que quiero hacer un data center para hacer negocio? Entonces, ese proceso de diseño no es escribir en una servilleta las cosas. Lo primero que tenemos que tener claro son un documento que en inglés se conoce como el Owner Project Requirements, que son los requerimientos del proyecto que tiene el dueño, o sea, qué es lo que yo ocupo, cuáles son los requerimientos del dueño para el proyecto,
¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué problemas vengo yo a solucionar? Y es un documento escrito que detalla esos requerimientos funcionales del proyecto, que sirve para explicarle internamente, pero también a una firma de diseño externa o interna, porque podría ser que yo lo quiera diseñar con recursos internos, no es muy buena idea, pero lo puedo hacer. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Para qué se va a utilizar el data center y cómo pretende ser operado? Esto es fundamental, es un documento escrito que no, además no es final, es una idea, es un bosquejo inicial para poder yo conversar en el mismo idioma con gente de otros departamentos. Y además hay que tener claro que normalmente va a ser modificado durante el proceso de diseño, porque los objetivos se van clarificando, los criterios del cliente cambian, cambia el modelo de negocio, se va afinando más el lápiz, como decimos, y entonces este documento es un documento vivo durante el proceso antes de empezar finalmente el diseño que va cambiando hasta que se acomoda a la idea. Y entonces ahora sí, ambas partes, la parte que va a diseñar y la parte que lo necesita, van a estar de acuerdo en qué es lo que se necesita, qué es lo que la empresa necesita con ese data center. Después de esto, después de este documento que está más del lado del cliente final, del usuario del data center, pero que también puede estar involucrado una firma de diseño de ser necesario para ayudarles a guiarlos, está lo que llaman las bases de diseño, el Basis of Design. Las bases de diseño los desarrolla, ahora sí, pero es parte del desarrollo de la oficina arquitectónica o de ingeniería que contratan, es de lo primero que se hace y se basan en el Owner Project Requirements. Está basado en eso. Es como quien dice, yo convierto una prosa comercial o de mercadeo o de necesidades o de IT, la convierto en un documento técnico. Convierto esa necesidad en cantidad de gabinetes, en cantidad de megawatts que necesito, en cantidad de toneladas de enfriamiento, todo eso lo convierto en números técnicos, incluso lo convierto en un posible costo, porque muchas veces la gran sorpresa es de que dicen, yo quiero un data center de 500 gabinetes que sea Tier 4, certificado LEED Platinum, y cuando se les da el costo, vale 20 millones de dólares. Ok, pero yo tenía dos. Ok, bueno, entonces tenemos que ajustar las bases de diseño, ¿verdad? Tenemos que bajar el nivel de tier o tenemos que bajar las especificaciones o la cantidad de gabinetes. Entonces, estas bases de diseño lo que hacen es ponerle un contexto técnico a una idea creada general que tal vez no tenga un contexto técnico, a una idea de negocio. Entonces, es como aterrizar el proyecto para que el cliente ya realmente tenga una idea de, ok, ¿es factible lo que quiero o voy a hacerlo más pequeño o me alcanza para hacerlo más grande o voy a cambiar las necesidades? Esas son las bases de diseño. Una vez desarrolladas las bases de diseño y aprobadas por ambas partes, pues entonces ya un equipo de diseño puede empezar adelante con su trabajo. Entonces, en resumen, el ciclo de vida el ciclo de vida de un proyecto, de un data, esto en realidad es el ciclo de vida de cualquier proyecto de construcción, pero aplicado a un data center. Empezamos con la parte del prediseño, donde ayudamos o un cliente crea los requerimientos del proyecto, el Owner Project Requirements, donde se conceptualiza una idea de un proyecto, de un data center. Se hace las bases de diseño y entonces se empieza con la parte de diseño, en donde una vez que está creado las bases de diseño, empezamos con el proceso ya aprobadas, diseñar todos los diversos sistemas que se requieren, se preparan las especificaciones, se preparan los procesos licitatorios para entrar en la siguiente etapa, que es la etapa de construcción, en donde tiene que venir una parte de revisión de submittals, revisión de planos de taller, para actualizar lo que se está construyendo versus lo que se puso en planos, verificar la calidad de la instalación, toda esta parte que implica el proceso de construcción. Luego viene un proceso que se llama el turnover, que es un proceso de transición del data center de ser del contratista a ser del propietario, en donde se prepara, es como quien dice, ok, ya yo lo estoy terminando, ya lo tengo listo para operarlo, tengo que pasarle y explicarle a un propietario cómo lo va a operar.
No es simplemente llegar y darle las llaves y llegar a la corta de la cinta y listo, sino que yo tengo que hacer un commissioning, necesito preparar los manuales de operación del data center, necesito hacer las pruebas funcionales de todos los equipos en conjunto con el cliente final o con el que lo va a operar en este caso muchas veces, y además hay que entrenar en los equipos instalados en ese lugar al personal que va a operar en ese data center, para finalmente pasar a lo que es la ocupación. Entonces, en la parte de ocupación, ya el contratista general sale, en algunas ocasiones la firma de diseño también sale, queda la firma que opera el data center como tal. Entonces, tienen que tener un control de reportes, tienen que hacer las pruebas periódicas a los equipos, revisiones de garantía, tener siempre un proceso de aprendizaje continuo para no cometer los mismos errores dos veces. Entonces, todo esto es lo que implica. Las primeras 4 fases implican, son como quien dice, lo construyo y lo entrego, y la última fase es ya propiamente ocupar el data center y utilizarlo para el objetivo inicial basado en las, especificado en las bases de diseño. ¿Ok? Entonces, con respecto al diseño, ¿qué es lo que nos dice nuestra experiencia a lo largo de muchos años? Lo primero y más importante es que debe ser agnóstico y debe ser independiente del contratista o del fabricante. ¿Por qué? Porque yo debo diseñar en función de las bases de diseño o de los criterios, las necesidades de mi cliente, no en función de lo que yo vendo. ¿Ok? Un buen fabricante no necesita forzar la venta a lo que tiene. Un buen fabricante tiene lo que el cliente necesita y le resuelve sus problemas. Pero cuando yo a ciegas le digo a un fabricante, para ahorrarme un poco de dinero, haga el data center, diseñeme el data center, de qué es lo que él hace, poner los productos que le convienen, lo que más le gusta, lo que más le ocupa vender, etcétera, etcétera. Entonces, es importante apoyarse siempre en el fabricante. Definitivamente, los fabricantes son los conocedores de las nuevas tecnologías, de los nuevos desarrollos, pero debemos ajustar lo que los fabricantes tienen a las necesidades del cliente y no a las necesidades del cliente a lo que a lo que los fabricantes venden. Entonces, además, yo debo tener un balance entre disponibilidad y eficiencia, porque puede ser que el data center tenga una disponibilidad altísima, pero la eficiencia es muy baja y es carísimo de operar. Entonces yo tengo que hacer un balance adecuado, ¿verdad? No puede ser tanto de un lado ni del otro. O es súper eficiente, muy barato de operar, pero es muy fácil que se caiga. Eso no le sirve a nadie. Este, como les decía, evitemos un poco el llave en mano, porque el llave en mano nos deja en manos de lo que nos quieran vender y no lo que nosotros necesitamos. Debe tener un dimensionamiento correcto, dígase, debe cumplir con mi objetivo, mi plan de negocios en el corto, mediano, largo plazo, y no como quien dice, sin saber si voy a construirlo de 500 gabinetes por aquello de que los necesite. No, porque acuérdense que eso me va a costar hacer que sea más caro operarlo. Entonces, no es una buena práctica. O sea, deben de pensar, ocupo 25 gabinetes y voy a dejar 10 más de crecimiento, pero no así cantidades gigantescas porque la operación se vuelve cara. Las bases de diseño se deben de hacer de acorde al nivel de tier, si es que deciden certificarlo tier, o la clase o el tipo, dependiendo de con quién lo quiera certificar objetivo. Eso debe estar claro. Una lección aprendida a lo largo de todos estos años es que un data center no tiene que ser complejo, debe ser diseñado tan simple como sea posible, no más. O sea, no hay que inventarse configuraciones nuevas ni nada. O sea, el diseño de un data center debe ser sencillo, y para que sea a la vez sencillo de operar. Si yo para operarlo necesito tener 7 posgrados, pues va a ser muy propenso a que se esté cayendo. Eh, por supuesto, el uso de componentes certificados, avalados por terceros, por laboratorios UL, por ETL, por lo que sea, eso es importantísimo, que no pongamos por ahorrar dinero en los costos de construcción cualquier componente de cualquier marca de mala calidad, de mal pedigrí, porque después eso nos va a salir caro en el uptime o en la operación. Este,
nuevos criterios de diseño siempre hay que estar revisando, ¿verdad? No, no es como quien dice, voy a diseñar con UPS y con chillers y con esto, no, no. Hay tecnologías nuevas, hay cuestiones que aplican nuevos inventos que podrían aplicar. Ahora, tampoco quiero que mi data center sea un conejillo de indias, pero toca hacer la investigación, toca revisar qué tecnologías puedo yo aplicar, constantemente cambian y eso hace que mi data center se convierta normalmente en más eficiente o más tolerante a fallos, etcétera, etcétera. Aquí aplica mucho el piensa fuera de la caja. Entonces, cada proyecto implica investigar de nuevo, revisar las condiciones del data de operación, los objetivos que tiene y revisar de nuevamente con los fabricantes que vienen a ser los grandes aliados, qué podemos ofrecer para satisfacer las nuevas necesidades de un cliente. Bueno, pero entonces, dicho esto, y ya como verán, decir voy a hacer un data center, pues no es tan sencillo como decir voy a hacer un data center y tengo el presupuesto. Implica muchas otras cosas. Entonces, ¿por dónde comienzo? Ese es un tema que tiene súper tema que tiene mucho de qué hablar. Hay una gente que dice que no, que es por acá. Hay gente que dice, bueno, aquí les pongo para ustedes ¿cuáles son algunas características que me podrían definir de qué tamaño o cómo va a ser mi data center? La ubicación que yo tengo. Ah, es que yo tengo un edificio en tal parte o yo tengo un terreno en tal lado y quiero hacer el data center ahí. Tengo un edificio y el piso 5 es mío y mide 500 metros cuadrados y ahí quiero hacer el data center. O tengo un edificio y el transformador que tengo para ahí es de 1 mega y voy a hacerlo así. Ocupo tantos gabinetes o requiero tantos gabinetes, o quiero un data center que sea tier 4, o podría decir, bueno, tengo $2 millones, ¿qué me puede construir con eso? Eh, o por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de procesos requeridos en mi empresa? Digamos que soy un banco. ¿Cuál es la cantidad de procesos requeridos? ¿Qué quiero yo decir con esto? Ok, yo quiero en el plazo de 5 años poder manejar 200,000 transacciones en línea por minuto. Bueno, 200,000 transacciones en línea van a requerir cierto hardware. ¿Cuántos equipos activos requiero? Entonces, ahí se los dejo un momento para que piensen cuál de estos creen ustedes que va a ser el elemento que me va a definir a, de qué tamaño es mi data center. Entonces, he oído de todo. Ah, el sitio, el tamaño, todos. En realidad, todo el mundo le dispara algo. Y la pregunta la puedo partir todavía en dos. Si yo voy a construir un data center para mí, dígase, yo soy un banco, yo soy una oficina de salud, un ministerio de salud, lo que sea, ¿cuál es mi característica y cuál es la característica que yo voy a querer o cuál es mi componente detonante si yo voy a construir un data center para comercializar espacio? Dígase gabinetes o servicios o lo que sea. En ambos casos va a ser el mismo, pero el concepto es diferente. Entonces, si el data center es para uso interno, la cantidad de procesos requeridos es el elemento que me va a decir a mí el tamaño. ¿Por qué? Por esto que les digo. Por ejemplo, soy un banco y mi objetivo como banco es que en 5 años yo quiero manejar 200,000 transacciones por minuto. Bueno, eso requiere cierta capacidad de procesamiento. Esa capacidad de procesamiento la podemos convertir en cantidad de servidores. La cantidad de servidores me puede dar la cantidad de switches, la capacidad de equipos de almacenamiento que requiero. Todo eso me da una cantidad de equipos activos requeridos. Y con la cantidad de equipos de activos requeridos, ¿cuál es el siguiente elemento donde yo pongo los equipos activos? Mesas, no, son gabinetes. Entonces, el elemento básico para iniciar un proceso de diseño es el gabinete. Ahora, si el data center es para comercializar, volvemos a caer en lo mismo. Yo digo, quiero construir un data center de 500 gabinetes para hacer colocation, para hacer venta de servicios, para etcétera. Vuelve a ser el gabinete. Entonces, vean qué interesante, un elemento que es una caja de metal, que mucha gente no le da la importancia del caso, es la base con la que yo arranco y a base a los gabinetes, aunque ustedes no lo crean, un equipo de diseño puede terminar de dimensionar todo un data center. Entonces, ¿cuántos son necesarios? ¿Tengo algún requerimiento de ancho, de altura, de profundidad? Muy importante. ¿Tengo claro cuál es la carga en kilowatts por gabinete que yo quiero o que ocupo?
son 3 kilowatts por gabinete, si es de baja densidad son 5, 6 a 7, si es media densidad, o son 10, 15 kilowatts por gabinete, si es de alta densidad. O sea, tengo algo claro sobre eso. ¿A qué operación a qué voltaje de operación van a trabajar los equipos que están ahí? ¿Van a trabajar en 120 o en 208 o en 240 con un 415? ¿Cuál es el voltaje al que yo espero? Como les digo, algunas de estas cosas puede que el cliente no las sepa, pero puede discutirlas con su equipo de diseño para determinar qué lo necesito. Pero en función de esto, yo creo todo un escenario de diseño. Ahora bien, entonces, ¿por dónde empiezo yo en el diseño? ¿Empiezo por el edificio? No. Los mayores fracasos de data center son aquellos en los cuales lo trato de ajustar a algo que ya tengo o empiezo pensando que quiero el edificio de esta forma y luego voy a ver dónde meto lo electromecánico. Aquí lo más sano es empezar por lo electromecánico para poder dimensionarlo adecuadamente. Entonces vean qué fácil que es esto en cierta forma. La capacidad de carga, ya sean kVA o kilowatt por gabinete, nos va a permitir hacer los cálculos que nos arrojan valores como estos. La capacidad de los alimentadores de cada fila. ¿Qué son los alimentadores? Son los busways o los circuitos o los tableros que van a alimentar una fila de gabinetes. Cuando yo tengo la suma de todas esas filas de gabinetes, yo puedo calcular una UPS, de qué tamaño va a ser la o las UPS. Con base en esa carga dentro del área blanca, yo puedo calcular las kilowatts o toneladas de enfriamiento que requiero. Con base en la suma de las toneladas de enfriamiento más la capacidad de UPS que requiero, puedo hacer el cálculo de la capacidad del generador que requiero para soportar ese data center. Con base en un generador, puedo hacer los cálculos de la capacidad de los tableros y de la subestación que va a soportar el data center. Entonces vean ustedes cómo es un encadenamiento. Sin embargo, obviamente todo eso ahí se ve muy general, pero hay mucha letra menuda de por medio. O sea, por ejemplo, para saber cuántas UPS, qué tipo de enfriamiento, yo necesito saber cuál es el nivel de redundancia deseado. ¿Quieren un tier 2? ¿Quieren un tier 3? ¿Quieren un tier 4? Para ver, eso me permite a mí saber cuántos equipos voy a tener que poner. ¿Existe preferencia por algún tipo de enfriamiento? Hay gente que dice, no, yo prefiero los in-row, no, yo prefiero los perimetrales. Bueno, hay gente que no sabe. Bueno, ok, veamos a ver cuál es su necesidad. Hay lugares en donde el in-row va a funcionar muy bien, pero hay otros en donde el perimetral definitivamente es la opción que tengo. No puedo usar otra. Después, voy a usar expansión directa, voy a usar agua helada. Tengo posibilidad de usar free cooling, de implementar free cooling. Bueno, necesitan que alguien les defina si eso es posible o no. No es solo decir voy a usar free cooling y la temperatura promedio de 10 meses al año es 35 grados centígrados. O sea, pues como que no, ¿verdad? Van a desear o van a requerir encapsulamiento de pasillos, ya sea frío o caliente, o la respuesta, no sé, recomiéndeme. Bueno, pero es importante considerar todo eso. Es como les digo, es la letra pequeña. Eh, ¿Cómo van a llevar la alimentación a cada gabinete? ¿Vamos a usar ducto barra o van a usar power whips? ¿Cuál es la preferencia? No tengo ninguna preferencia. Bueno, vamos a diseñar en función de qué necesitan. ¿Se requiere algún tipo de monitoreo ambiental especial? Por ejemplo, que ustedes pertenecen a una empresa enorme que ya tiene un sistema de monitoreo y lo quieren integrar con ese sistema monitoreo. Entonces, bueno, eso es importante saberlo para especificarlo, para ponerlo en los planos y no toparse con un sistema de monitoreo que luego no se habla con el del resto de la empresa. ¿Alguna solución particular de BMS que requieran o de DSIM, el Data Center Infrastructure Management? Porque de esto hay, todo el mundo dice que tiene, pero no necesariamente todos se ajustan a lo que requerimos. Eso, para que se den una idea, son las consideraciones a nivel electromecánico, nada más. Eso nos da cierta cantidad de equipos que va a requerir ese data center. Dígase, generadores. Con generadores vamos a tener que pensar en tanques de almacenamiento. Si es que el tanque base del generador no es suficiente, entonces vamos a tener que tener tanques de almacenamiento de combustible. Vamos a tener tamaños de una subestación de acuerdo a los amperajes y los voltajes de operación. Vamos a tener entonces cuántas UPS requerimos, cuántos chillers, cuántos evaporadores ocupamos. Vamos a requerir a saber cuántas
cuántas manejadoras de aire se van a requerir, obviamente cuántos gabinetes se quieren, vamos a requerir todo eso y vamos a poder dimensionar en función de eso áreas y volúmenes para que quepan estos equipos dentro del data center. Ahora bien, otra parte de las consideraciones son a nivel de telecomunicaciones. Y esta parte siempre es complicada porque a veces las personas que tienen que ver con esto no se involucran en el proyecto hasta etapas más avanzadas. Entonces hay como cierta parte negra, nebulosa, en donde no se sabe a quién preguntarle. Pero es importante entender cosas básicas como cuál va a ser la topología de red que van a utilizar a nivel de equipo activo. Van a usar un Tier 3 donde yo tengo switches de acceso, switches de distribución y switches core, que es muy normal, o más recientemente, para reducir la latencia y temas de ese tipo, la configuración Spine and Leaf. Okay, bueno, eso es importante que alguien lo tenga definido. Eso nos va a llevar ¿cómo se llama? A muchas conclusiones, nos va a llevar a mucho de cómo tenemos que diseñar el cobre y la fibra. La ubicación de los equipos dentro del data center, dígase del Main Distribution Area, del Horizontal Distribution Area, del Equipment Distribution Area. Hay gente que el MDA lo pone dentro del área blanca. Hay gente que el MDA dice, no, yo quiero un cuarto separado para el MDA. Hay gente que no usa HDAs, sino que se va directo del MDA al EDA. Bueno, hay gente que no sabe, hay gente que dice, no, ¿cómo me recomienda? Es importante que todo esto esté claro, ¿verdad? Es importante para que ustedes como empresa o como firma de diseño tengamos claro esto, dónde vamos a colocar los equipos para que después no haya sorpresas o desperdicios de espacio o carencias de espacio. Otra cosa importante, recuerden que un data center es en sí un edificio. Entonces va a tener una red de cableado estructurado para el edificio. Va a tener la red del data center como tal, pero las oficinas, la recepción, las salas de reuniones, todo van a tener un cableado. Va a tener una red inalámbrica, va a tener un montón de cosas. Eso no es parte del cableado del data center, eso es parte del cableado del edificio del data center. Entonces tengo que tener espacios de telecomunicaciones, gabinetes o cuartos de telecomunicaciones donde yo instale estos equipos, donde instale los equipos de seguridad, toda esa parte. Eso es importante en la definición. Ahora bien, ¿cómo va a llegar el cableado físico, ya propiamente el cobre o la fibra, a los equipos activos? Dígase a los servidores, que son la razón de existir del data center, servidores o equipos de almacenamiento. Voy a usar una configuración de End of Row, en el cual pongo los switches de acceso al final de la fila y todo el cableado, hago un espejo del cableado en cada gabinete y lo llevo hacia el gabinete End of Row, que es donde concentro los equipos activos. O voy a usar un middle row, que pongo, es lo mismo que un End of Row, pero pongo los gabinetes en el centro de la fila para minimizar la distancia del cableado y minimizar la cantidad de cableado, la longitud del cableado que utilizo. O voy a usar una configuración top of rack, en la cual pongo switches de acceso en cada gabinete o de gabinete por medio o cada gabinete, un gabinete sirviendo 3 gabinetes, el central de la izquierda y el de la derecha. Bueno, eso cambia completamente qué llevo a cada gabinete en términos de cableado. Entonces es importante que haya una conceptualización de si voy a usar end of row, middle row, top of rack, porque eso definitivamente dice mucho a la hora de diseñar de qué tengo que utilizar, ¿verdad? Ahora bien, ese cableado físico, ¿dónde lo voy a terminar? Lo voy a poner dentro del gabinete, lo voy a poner debajo del piso en cajas especiales, no es que va tirado ahí, lo voy a poner arriba del gabinete en racks aéreos, como pueden ver en estas 3 fotos. Eso es importante de definir en función de mis necesidades, qué me gusta, qué no me gusta, o qué me sirve o qué no me sirve, de acuerdo a la funcionalidad de la operación de mi data center. Ahora bien, finalmente, ¿qué voy a llevar a cada gabinete de servidores? ¿Cuántos enlaces de cobre necesito? Y obviamente pensemos en categoría 6A y 8 en un futuro cuando ya finalmente se libere y estén los equipos activos listos para eso. Pero hoy por hoy, categoría 6A, ¿y cuántos enlaces? Voy a llevar 6 por lado, 6 por la ruta A, 6 por la ruta B, o 12 y 12. ¿Cuántos enlaces de cobre necesito yo en mi equipo para satisfacer las necesidades de los servidores? O enlaces de fibra, y va a ser fibra OM3, va a ser fibra OM4 o va a ser fibra OS2, fibra monomodo. Podríamos meter aquí también una fibra OM5 eventualmente. ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué estoy pensando? Eso es importante entender también para efectos de realizar un adecuado diseño.
Entonces, posterior a esto, nos venimos finalmente a la parte arquitectónica y civil, en donde, ¿qué, qué es lo que finalmente el insumo que les entregamos? Con base en los componentes electromecánicos y de telecomunicaciones, les podemos decir a ellos, necesitamos un área blanca, o ellos nos pueden ayudar a calcular, necesitamos un área blanca de tantos metros cuadrados. El espacio, necesitamos 4 cuartos para proveedores de servicio. Necesitamos 5 cuartos electromecánicos. Las áreas de soporte van a ser oficinas de reuniones, va a ser un NOC, va a ser esto, va a ser lo otro. Voy a necesitar 3 cuartos de telecomunicaciones porque son 3 pisos en mi data center. Van a haber espacios comunes, áreas para equipos exteriores, cuánto espacio ocupo yo para enterrar tanques, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso finalmente me lleva a que un arquitecto, un civil, un estructural nos ayude a conceptualizar los volúmenes, las áreas, los espacios y dónde voy a ponerlo, dónde voy a poner cada cosa de manera que sea fácil de operar, de manera que sea realista, tratando de optimizar el área si es que tengo una determinada área o estableciendo cuánta área requiero para llegar y decirle, bueno, el data center que usted está planeando requiere de 10.500 metros cuadrados. Pero mi lote mide 4.000. Bueno, entonces tendríamos que cambiar y hacerlo en 3 pisos de 4.000 metros cuadrados para tener los 12.000. Entonces, ese tipo de cosas ya nos permiten aterrizar, ¿verdad? Ya vamos aterrizando más todo este tipo de cosas y vamos ajustando en base a la realidad de lo que se requiere en el diseño. ¿Dónde voy a ubicar el data center? Importantísimo. Es parte de un edificio existente. Entonces, bueno, tenemos limitantes de área, tenemos limitantes de carga. O va a ser un edificio nuevo, nuevo, nuevo de cero, que va a ser solo edificio data center. O va a ser un edificio nuevo, pero que va a ser compartido con otras oficinas. Eh, la ubicación está definida, eso es muy importante, porque por ejemplo, si quieren utilizar free cooling, es muy importante entender a dónde va para poder hacer los cálculos para ver si la inversión es viable o no. Ya se cuenta con un terreno, bueno, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tener que hacerlo de varios pisos o va a poder ser de un solo piso, dependiendo del área que tengan? ¿Cuáles son los requerimientos sísmicos del sitio? No es lo mismo construir un data center en Chile que construirlo en, dígase, en el Caribe, donde el problema son los tornados, los huracanes, no son los terremotos. Entonces, ese tipo de consideraciones yo tengo que tenerlas presentes. Ok, hasta ahí viene lo que sería la parte de diseño como tal. O sea, con esto, si ustedes ven a muy grosso modo, ya yo llego a unos planos, a unos renders que me permiten ver qué va a hacer. Ahora, viene la parte de, ¿y qué quiero hacer yo con mi data center? ¿Lo quiero certificar? Eh, no sé, hay miles de cosas, por el Uptime, por TIA, por el USGBC, por ISO, Energy Star, Bixi, etcétera. O sea, ¿qué quiero yo hacer con eso? Porque aquí hay plata adicional. Cada una de estas certificaciones cuesta dinero. Además de que muchas de estas certificaciones van a implicar, van a tener implicaciones en el diseño. Entonces no puede ser que al final uno haya diseñado todo y al final le digan a uno, mira, es que yo lo quería Tier 3 y uno diseñó para un Tier 2 y lo quiero certificar Tier 3, bueno, ahí va todo para atrás, ¿verdad? Entonces, es importante establecer esto. Ahora, las certificaciones necesarias o moda. Bueno, yo siempre he sido del criterio de que, por ejemplo, si mi data center es para uso interno, dígase yo banco creo el data center para mí, yo Ministerio de Salud hago el data center para mí, yo empresa X hago el data center para mí. Las certificaciones son nice to have, pero en realidad yo no necesito pagar por una certificación. Yo podría decirle al equipo de diseño, yo quiero que sea Tier 3 de acuerdo al Uptime Institute, pero no necesito certificarla. ¿Por qué? Porque el data center es para mí. Solo tengo que asegurarme que no se me caiga. Pero si yo voy a salir a comercializar un data center, ya sea para hacer colocation, para venderlo, para lo que sea, claramente necesito tener todas estas certificaciones y más para garantizar, para mercadeo, para una serie de cosas, para hacer valer que mi data center fue construido con las mejores prácticas. Si es mío, pues yo puedo utilizar las mejores prácticas, pero no necesito gastarme 30,000, 40,000, 50,000 dólares en una certificación para poner una placa muy bonita a la entrada, porque a final de cuentas es mío. Entonces, eso a nivel de las certificaciones. Ahora bien, entramos en un tema complicado
y que dejan de lado cualquier cantidad de veces. Ustedes no tienen idea cuántas veces en mi trabajo me tocó ir a data centers nuevos, donde una firma los había construido y simplemente se los había entregado a los pobres diablos que asignaron para que lo operaran y ellos no sabían qué hacer con el data center. O sea, no sabían cómo operarlo, no sabían nada y es bien triste. Porque entonces el data center puede ser tier 25 si existiera, igual se va a caer. Entonces, para las consideraciones, tengamos presente que un data center, primero que todo, es un organismo vivo. Los servidores entran y salen, los equipos de almacenamiento entran y salen, los gabinetes entran y salen. Todo es variable, cambiante. Además de eso, y como vieron anteriormente, hay múltiples disciplinas interactuando en un espacio relativamente pequeño. Eléctrico, mecánico, telecomunicaciones, civil, arquitectónico, estructural, BMS, IT, todo interactuando en un sistema, en un espacio pequeño. Hay mucha escasez de talento, tanto en Latinoamérica como en Europa y Norteamérica. Hace falta mucha gente entrenada, adecuadamente entrenada para operar, para trabajar en data centers. Hay exceso de oferta de estándares, algunos buenos, algunos simplemente pague y le doy el título, pero bueno, hay que entender cuáles realmente quiero utilizar. Una cosa muy importante de los data centers, la demanda es impredecible. O sea, yo puedo diseñarlo para 7 kilowatts por gabinete, pero esos gabinetes pueden estar en algún momento en 2 kilowatts y en otro momento en 7. La carga de los servidores, la carga en consumo eléctrico depende de la cantidad de procesamiento que estén teniendo. Entonces, es muy variable la carga, es muy cambiante incluso a lo largo del día. Los costos de operación pueden ser muy elevados, sobre todo si fue ineficiente. Ya de por sí un data center, aunque sea eficiente, va a consumir un montón de electricidad y va a ser caro de operar. Pero si además de eso lo construí ineficientemente, pues ustedes imagínense, ¿verdad? Hay una abstracción cada vez mayor de la infraestructura, o sea, cada vez yo tengo más capacidad de procesamiento, más capacidad de almacenamiento, más todo por la virtualización en un solo servidor. O sea, entonces yo puedo llegar a tener un gabinete corriendo cientos de servidores y con una carga de 25 kilowatts. Es increíble lo que podemos llegar a tener en un solo gabinete. Los ciclos de renovación son muy cortos. Recuerden que el equipo activo, ¿cuál es la vida útil de un servidor? De 3 a 5 años. De un switch, no, perdón, de un servidor es de 3 años. De un switch de 3 a 5 años. El cableado sí dura más, pero todo va a estar cambiando. Los equipos van a estar cambiando muy constantemente en el data center. Obviamente tengo un riesgo operacional de que ese data center se me caiga por una mala práctica, se me caiga por un error. Entonces, todos estos retos y el reto obviamente de la operación y gestión del mismo, todos son los retos con los cuales yo me enfrento cuando tengo un centro de datos que me entregan. Entonces, por favor, siempre tengan presente esta ecuación en sus mentes, lo que tiene que ver con la continuidad de mi negocio. La continuidad del negocio es igual a disponibilidad, que es igual a más sustentabilidad operacional. ¿Qué quiero yo decir con esto? Un sistema confiable, ¿cómo yo lo defino? Bueno, es muy sencillo. El que se comporte y se opera de acuerdo a la necesidad del negocio. Así de sencillo. Si el data center está funcionando y está cumpliendo con mis necesidades del negocio y lo estoy pudiendo operar con los costos que tenía planeado y todo, es confiable. Que si se me está cayendo a cada rato o si me está costando una fortuna operarlo, ya deja de ser confiable. Eh, y una cosa muy importante, la disponibilidad y la sustentabilidad, o sea, mantenerlo operando, están directamente relacionados con la complejidad de la infraestructura. De ahí lo que les decía al puro principio, un diseño debe ser tan simple como sea posible. Nada de inventos raros, nada de complicaciones, que muchas de esas complicaciones vienen por la inexperiencia. Este, entre más complejo, es más probable que tenga menos disponibilidad, aunque lo que buscaba era mayor disponibilidad, pero al final no me sale y va a ser más difícil de operar. Entonces, ¿por qué se caen los data centers? La mayor cantidad de caídas se deben a malas prácticas, como lo pueden ver en la pirámide a su derecha. Es la mayor cantidad de caídas de los data centers desde un estudio que se ha hecho en el 2010, se replicó en el 2015 y espero que en el 2020 lo vuelvan a replicar, es la mayor cantidad de caídas tiene que ver con malas prácticas de operación.
por mucho tiene más eso que ver con la ubicación del data center, con el tipo de diseño, con la redundancia de los componentes. No. La mayor cantidad de fallos es alguien, decimos aquí, metió las patas. Alguien metió las patas y tumbó el data center. Alguien no siguió el procedimiento establecido y cuando el generador tenía que arrancar, no tenía combustible. Cosas tan sencillas como esas. Entonces, ¿cuál es el camino para poder certificar la operación de un data center, para tener una operación sustentable? Es una planificación. Y la planificación no empieza en el momento en que me lo dieron. La planificación debió haber empezado desde el plan estratégico que hablamos en los primeros slides, la definición del proyecto tal y como lo mencionamos anteriormente, luego la adecuada inspección, el adecuado comisionamiento durante el proceso de construcción e implementación para luego llegar a una etapa de operación donde yo tengo claramente definido cuál va a ser el marco operativo con el que lo voy a operar. Eh, Voy a tener estándares, certificaciones que me permitan dar un seguimiento y hacer los ajustes a este marco operativo en función de la función. Las certificaciones que voy a tener y que quiero mantener para tener una operación eficiente del data center. Todo eso es esa parte. Entonces, como les decía, y enfatizo mucho esto, la implementación es fundamental. O sea, si ustedes finalmente hacen todo un muy buen proceso operativo, pero el proceso de implementación fue por la libre y los fabricantes, los contratistas pusieron lo que quisieron y todo, pues ustedes no pueden hacer magia. Si tienen un mal producto, el producto va a fallar. Entonces, todo empieza con el dueño del data center y el equipo de diseño que se hace un equipo que va a hacer la gestión administrativa y técnica, o sea, la oficina de PMO del proyecto, que va a contratar o va hasta supervisar a un contratista general y además va a haber interventores, agentes comisionadores que pueden ser del dueño, del equipo de diseño o externos. Y luego voy a tener un grupo de contratistas civiles, eléctricos, mecánicos, sistemas especiales, estructurales, que van a reportar al contratista general y van a estar bajo la supervisión de cualquiera de estos entes. Si yo no pongo el cuidado adecuado en esto por ahorrarme costos de inspección, por ahorrarme costos en la parte de construcción, el producto final puede que sea no confiable y por lo consiguiente no va a ser fácil de operar. Okay. Entonces, hay diferentes, así como hay certificaciones para la construcción, hay certificaciones para el diseño, también hay certificaciones para la operación. Desde el punto de vista de certificaciones de ITIL, de ISO 2000, de COVID, el mismo Uptime tiene una muy buena práctica, una muy buena certificación de prácticas, de buenas prácticas de operación sustentable del data center. Entonces, es importante también establecer y alguien que vaya planeando mientras está la construcción y todo, quién se va a hacer cargo de todo esto, quién se va a hacer cargo de la operación, quién va a ser las personas y cómo van a empezar a trabajar en esta parte y van a necesitar aliarse con las personas adecuadas para orientarlos en este proceso de operación, de certificación de la operación. Entonces, vuelvo al tema que había hablado antes. Hay que balancear las necesidades de disponibilidad y la eficiencia del data center. Yo tengo que poner en una balanza, ¿verdad? Si la disponibilidad es muy alta, pero entonces la eficiencia del negocio, dígase, el costo de operación se me va muy al suelo y me cuesta muy caro, o tengo un nivel de disponibilidad que me da la confianza necesaria que yo requiero con un costo de operación, una eficiencia del data center adecuada. Entonces, ese es el balance que yo siempre tengo que tener presente. Para ir cerrando ya, para no aburrirlos más el día de hoy, las conclusiones de todo este proceso es un resumen, pero lo enfatizo mucho. Asegúrese de tener claras las razones por las que desea construir o remodelar un data center. No lo haga por seguir una tendencia. Tenga bien claro, esté listo para contestar muchas preguntas si se quiere meter en este negocio. Importante para aquellos que pertenecen a una empresa que tienen ingenieros de diferentes disciplinas. Así sea que usted tenga personal dentro de su empresa, civil, arquitectónico, eléctrico, mecánico, telecomunicaciones, etcétera, no intente hacer el diseño por ustedes mismos. Incluso si cuenta con estos recursos en la empresa, ¿tienen ellos realmente la experiencia necesaria para diseñar un data center? ¿En su vida han diseñado un data center?
O más aún, tal vez sí la tengan, pero disponen del tiempo o va a ser en el tiempo que les sobra. Piensen en todo esto. Entonces, asesúrense adecuadamente. Hay compañías especializadas en el diseño y operación de centros de datos y con vasta experiencia que pueden ayudarles a ustedes con todo esto y no tienen que complicarse. Y por último, cerrando, la adecuada operación del centro de datos es igual de importante que el adecuado diseño y construcción del mismo. Perdón, la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación no se podría decir cuál es más importante. Las tres son iguales de importantes y hay que dedicarles el cariño que se merece. Entonces, en conclusión, no salten solos al vacío, por favor. Hay muchos, podemos ayudarles de muchas formas con su proyecto y aquí les agradezco por aguantarme. Voy a cambiar con mis compañeras de mercadeo, que ellas nos van a ayudar de aquí en adelante con el resto de las preguntas, si es que hay preguntas en el chat. Gracias. Muchas gracias, don Efren, por esta conferencia. Voy a proceder a leer las preguntas y comentarios. La primera pregunta que tenemos es, ¿esta topología de cableado se define durante el documento base de diseño? Pues sí, sería bueno, si ya lo tienen, sería bueno que esté ahí. Todavía se puede esperar un poquito, pero sí es genial que estuviera en las bases de diseño de una vez establecido cuál topología de cableado quieren para el negocio. Perfecto. En temas de operación, ¿cuál es su opinión respecto a realizar maniobras de reparación y mantenimiento en línea viva? En consecuencia, implicaciones en requerimientos y estudios de Arc Flash. Ok, de ArcFlash. Ok, vean, el tema importante es esto. Cuando el data center está operando, si a mí no se me puede caer, yo tengo que diseñarlo con la redundancia adecuada. Entonces, si yo tengo un nivel de redundancia adecuado y yo voy a realizar pruebas, sobre todo pruebas en caliente o pruebas de esta naturaleza, obviamente pues, yo debería incorporar todos esos procedimientos de seguridad como parte del nivel de operación. Pero el tema es, yo no me puedo poner a hacer pruebas en caliente de cosas que me pongan en riesgo que se me caiga la carga crítica. O a menos de que no pase nada, de que yo pueda decir, bueno, yo voy a parar mi data center este fin de semana, no va a funcionar. Y si eso es válido para el negocio, pues yo lo paro y hago las pruebas que yo requiero en caliente y todo, y no pasa nada si se me cae la carga crítica. Pero si la operación es continua y no se puede dar uno ese lujo, uno tiene que diseñar con el nivel de redundancia deseado, porque esas pruebas va a haber que hacerlas. Periódicamente va a haber que hacer mantenimientos que podrían implicar cosas de ese tipo. Entonces, yo necesito que mi data center esté soportado por la otra pierna mientras yo hago esos mantenimientos. Perfecto. La tercera pregunta es, en temas de caída de data center por malas prácticas, ¿cómo determinar el grado de cómo determinar el grado de automatización óptima para mitigar estas malas prácticas? Es que ese es el punto. Precisamente no puedo automatizarlo tanto, tanto, tanto que no se me caiga. Siempre puede llegar alguien que estripe el botón adecuado. Entonces, la palabra mágica es educación, entrenamiento del personal que está a cargo del data center. O sea, no sé, tal vez en un futuro yo lo pueda automatizar a ese nivel, pero la pregunta es qué costo va a tener y es muy variable. El DCIM, en cierta forma, el DCIM, los BMS tratan de darme toda la información pertinente para que yo esté simplemente a listo a tomar acciones, pero digamos, bueno, incluso voy a ir más allá, con el tema de inteligencia artificial y todo, los sistemas pueden ir aprendiendo y llegar a un punto en el cual definitivamente pueda tener autonomía en el data center y sea un elemento vivo que se maneje casi solo. Pero bueno, no estamos ahí todavía y mientras estemos ahí, el tema importante es el entrenamiento de la gente, porque no podemos evitar que alguien toque el botón equivocado. Incluso les digo algo, eh, puede tocarlo al propio, porque quiere que lo despidan o por vengarse o por lo que sea. Entonces, pues toca, es algo más de recursos humanos, de entrenamiento, que técnico de diseño como tal, por el momento.
¿Cuáles son las medidas recomendadas o más eficientes en gabinetes? Y es muy difícil de decirte. Por ejemplo, yo un gabinete de 600 milímetros de ancho definitivamente tiene una orientación a servidores, jamás a equipos activos. Los equipos activos requieren mucho cableado. Los gabinetes que van a tener equipos activos deben de usar gabinetes de 800 milímetros de ancho, por ejemplo. O sea, no esto. A nivel de servidores, 600 milímetros, 700 milímetros estaría bien. Respecto a la altura, 42, 45, 48, 51 US. Depende de cuánto equipo quiero yo poner. Vean qué interesante, lo que sí hay que tener es consecuencia con lo que yo hago. A veces le dicen a uno, yo quiero usar gabinetes de 51 unidades de rack. O sea, son gabinetes que miden casi 2,5 metros de alto. Y le dice uno, ¿y cuál es la carga del gabinete? 3 kilowatts. O sea, son gabinetes con 51 US y cuando vayan por la U10 ya están llenos, ya no pueden ponerles más carga. Entonces desperdician un montón de espacio. Entonces debe haber consecuencia, debe haber una condescendencia entre la cantidad de equipos que yo voy a instalar ahí, la carga que va a tener el gabinete y la altura. Y respecto a la profundidad, definitivamente 1200 milímetros o por lo menos más de 100, 1100 milímetros es necesario para poder poner en la parte de atrás del gabinete las PDUs que lo alimentan para poder manejar el cableado. Esos gabinetitos baratos de 1 metro de fondo, de 1 metro 50 centímetros, de 1 metro y 5 centímetros, lo que hacen es que cuando están bien cargados, luego las puertas no cierran. Y cuando no cierran, empiezan problemas de enfriamiento, empiezan problemas de seguridad, de ruptura de cables, todo eso. Entonces, la profundidad del gabinete sí es importante. Entre más profundo, sin exceder el 1200 milímetros, que es lo normal recomendado, es ideal. La siguiente pregunta es, ¿se recomienda tener el BMS dentro del data center? Es que sí, el BMS va a estar parte. Vamos a ver, un DCIM en cierta forma es una especie de BMS, solo que más orientado a un data center. Dígase, es un BMS un poco más light, porque hay BMS que un sensor de temperatura pesa 2 kilos y obviamente eso no es funcional. Entonces, un DCIM de cierta forma es un pequeño, un mini BMS que va a estar dentro y va a monitorear las condiciones. Pero ya sea que lo llamemos DCIM o ya sea un BMS como tal, claramente tiene que estar dentro del data center los equipos de medición. Yo ocupo ahí medir temperatura, humedad, consumo de energía, corriente, o sea, una serie de parámetros que necesito detectar y monitorear para tomar acciones para que los equipos, ya sea manualmente o automáticamente, los equipos tomen acciones, ya sea aumentar la cantidad de CFMs, bajar la temperatura de operación, cualquier cosa de esas, se necesita la información que se captura dentro del área blanca. Así que si es del sabor que quieran darle BMS o DSIM, es necesario que haya uno dentro del data center. Tenemos otra preguntita por acá que dice, ¿qué tanta validez tiene una certificación de centros de datos por ICREA versus el Optime Institute o BIXI? Y, que tengo mi opinión, pero no la podemos contestar por cuestiones profesionales aquí adentro. Perfecto. La siguiente es, ¿todas las certificaciones de Perdón, operación? disculpa un momento nada más. La gran pregunta, te lo voy a responder de esta forma sin mencionar nombres. Pregúntese que si usted puede obtener la certificación realmente por la operación de su data center y no por pagar algo light. O sea, usted cuando va a hacerse una certificación, pregúntese si usted la quiere tener y pagar por eso y ya, o realmente usted está dispuesto a hacer los cambios y los ajustes que le piden y le exigen para poderla tener. O sea, ¿cuál es su necesidad? Si lo que quiere es poner una estampa en la pared, va a pagar menos y va a tener X, o va a ser algo más serio, va a tener las otras. ¿Ok? Ok. La siguiente pregunta es, ¿todas las certificaciones de operación tienen el foco de IT o existe alguna norma enfocada al personal de equipos electromecánicos y de soporte? Sí, claro, no, no todas de hecho están enfocadas en IT, la operación de la gente de IT, pues aunque sí lleva entrenamiento, no es muy diferente a lo que hacen ya de por sí ellos en su negocio. Más bien, la parte electromecánica, el personal de facilidades es el que requiere entrenamiento. Ahora, que sea un entrenamiento en data center, no necesariamente, es un entrenamiento en el generador, un entrenamiento en las UPS, un entrenamiento en los chillers, en el cooling, en un entrenamiento en lo que está instalado ahí.
Sí me explico, no es puntualmente en entrenamiento en data center, aunque claro, ya están empezando a salir carreras de ese tipo. Técnico en facilidades, técnico en facilidades con especialidad en data centers, cosas de tipo. Pero básicamente lo que hacen es, obviamente ahí están interactuando todos esos sistemas, es darle un énfasis así, pero realmente lo que ocupa es que el dueño, el de facilidades, sea el dueño de todo eso y entienda cómo opera perfectamente el data center. La siguiente es, en términos de operación, ¿qué es lo más importante de un data center? ¿La energía TI o la climatización? De ambas, porque si le pone énfasis a la energía de TI y no le importa la climatización y la temperatura empieza a subir, ¿cómo se llama? Se le van a resetear los servidores finalmente o pueden salir de operación. Pero por otro lado, no puede simplemente ponerle mucho énfasis al enfriamiento sin considerar TI porque los costos de operación se le pueden ir a las nubes. Y eso es típico. Tú ves un data center que tiene 100 kilowatts de carga de TI y cuando te vas a sumar la carga de los equipos de enfriamiento suma 400 kilowatts de enfriamiento, o sea, una relación de 4:1. Y uno dice, ok, aquí hay algo malo, está utilizándose mal esa capacidad de enfriamiento, porque recuérdense de algo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, toda la carga de los equipos, todo el consumo eléctrico de los equipos se convierte en ¿qué? Se convierte en calor. Un servidor no transfiere la energía a otra parte, la convierte en calor. Entonces, si yo tengo 100 kilowatts de de consumo de energía eléctrica, esos 100 kilowatts se convierten en energía calórica y eso es lo que yo tengo que librar. Entonces, ¿por qué ocupo 400 kilowatts para enfriar 100 kilowatts? Obviamente algo está mal. Y eso me cuesta, ¿cuánto me cuesta en 400 kilowatts en términos de consumo eléctrico? Me cuestan un dineral. Yo debería estar utilizando 150 kilowatts, 120 kilowatts para enfriar 100 kilowatts. Entonces, ambas, hay una íntima relación el consumo de TI y la carga, el consumo de enfriamiento. Don Efren, ¿existe algún tipo de documentación de consulta para llevar un proyecto de data center? Pues en sí, el manual, el estándar BIXI 007, por ejemplo, es una guía. La 942-A de TIA es una guía. No son manuales de diseño, pero son guías de las cosas que yo debo cuidar. El mismo Uptime, que no tiene un manual como tal, pero los cursos del Uptime de certificación son eso, son como una guía de cómo hacer el diseño para que cumpla con ciertas necesidades. ¿Existe cálculos estadísticos de consumo de carga eléctrica para gabinetes en base, baja, media y alta densidad? Ok, nosotros llamamos baja densidad de 7 kilowatts para abajo. Se considera baja densidad. Esto no está escrito en piedra y va cambiando conforme a los años. Hace unos años, baja densidad era de 3 kilowatts para abajo, pero hoy baja densidad se puede considerar de 7 kilowatts para abajo. Media densidad vendría a ser entre 7 y 12 kilowatts. Y arriba de 12 kilowatts, y esto cambia, hay unos que dicen que 15, otros que 12. Arriba de 12 kilowatts ya se considera alta densidad por gabinete. Usted me hace esta pregunta en 2 años y puede ser que baja densidad sea para abajo de 12 kilowatts. Va a ir cambiando conforme pase el tiempo, ¿verdad? En términos de respaldo de suministros eléctricos, ¿es recomendable respaldar también los sistemas de aire acondicionado? Depende del nivel tier que usted requiera. Los sistemas, lo que llamamos continuous cooling, es necesario en algunos entornos de operación y con algunos requerimientos ¿cómo se llama? Algunos requerimientos de uptime. ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando una unidad de aire se apaga, requiere cierto tiempo para reiniciarse, para levantar. Cuando yo no la tengo respaldada por UPS, hay un cierto delay en donde ese equipo levanta. Acuérdense que aunque yo no tenga UPS, el generador va a entrar y va a soportar el data center. Entonces los equipos de TI no se cayeron, pero el equipo de aire puede que se caiga y dura cierto tiempo levantando. Eso depende mucho del fabricante, del dinero que invertí en el equipo, de la electrónica que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, durante ese tiempo, los equipos, hay un análisis térmico
de cuánto se va a incrementar la temperatura en el área blanca. Podría ser que el incremento de temperatura en el área blanca, producto del buffer, del colchón de aire que yo tengo dentro de ese data center, o sea, no es lo mismo un data center con un montón de gabinetes consumiendo 3 kVA que un data center con un montón de gabinetes consumiendo 15 kVA, donde el aire que hay en el data center, en el área blanca, se la consumen en segundos. Entonces, depende de esos factores y esos factores, después de un adecuado análisis, me dicen, ¿le pongo o no le pongo UPS a las unidades de aire acondicionado? ¿Cuáles son los principales estándares que se deben cumplir para un buen diseño de data center, tanto como networking, seguridad, arquitectónico, etcétera? Mira, definitivamente los estándares más completos, por lo menos para mi gusto, de este lado del charco, hablando de América, ¿verdad? Es el BIXI 007 y el ANSI 942-A, que es la versión que está ahorita. Esos dos son los que me dan más criterios de todas las disciplinas, porque por ejemplo el del uptime, que no es un estándar, sino son reglas que ellos ponen, el uptime para certificarlo, es muy bueno, pero es mayormente a nivel electromecánico. O hay algunos, por ejemplo, uno pensaría que el de Bixi tiene mucho que ver con TI, pero no, tiene que ver con todas las especialidades. Entonces, los más diversos en especialidades como guía definitivamente serían el de Bixi 007 o el ANSI TIA 942A. Perfecto, solamente recordarles a todos los que nos están escuchando que estamos llegando al final de este webinar, por lo cual si tienen alguna consulta no se las guarden por ahí y escríbanos a través del chat. La siguiente pregunta para ir finalizando, don Efraín, es ¿cuál es la altura óptima del piso técnico para salas con AAP Downflow? ¿Existe una altura máxima y mínima recomendada? Ok, para la altura de un piso elevado, que se va a usar como ducto de aire, como suministro de aire a los gabinetes por debajo, o sea, voy a tener unidades perimetrales y voy a ductear por debajo del piso ese volumen de aire hasta las losetas perforadas en donde va a salir a los pasillos fríos y ahí la van a tomar los equipos. Podría yo decir, son 30 centímetros, son 60 centímetros, son 90 centímetros, es 1,20 m. La respuesta es cuánto aire, cuánto flujo de aire, cuántos CFM, cuántos pies cúbicos por minuto requiero yo en las salidas. Ese es un ducto a final de cuentas. La respuesta aplicaría lo mismo de qué tamaño son los ductos del aire acondicionado que necesito yo en el techo para llevar aire acondicionado a todo mi edificio. Viene siendo el mismo principio. Depende de la carga de TI que tengas. O sea, si la carga de TI es muy poco, podría ser que un piso de 30 centímetros solo dedicado al aire funcione perfectamente. Pero si la carga de TI es muy alta, 30 centímetros puede que no te sirvan, porque acuérdense de una cosa con el aire. Lo que va a pasar es que si el piso es muy bajo, aunque esté libre y los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones vayan por arriba y abajo no haya instalado nada que obstruya el flujo. Si la presión abajo es muy alta, donde se escape ese aire por las losas perforadas, va a salir a mucha velocidad. Y entonces los equipos de la parte de abajo del gabinete no van a tener la capacidad de succionarlo. Entonces yo aumento la velocidad. Entonces una manera es aumentar ese volumen para que yo disminuya la velocidad de salida del aire. Entonces, esos son los juegos que se hacen, los análisis. Hay softwares que hacen todos estos análisis y me permiten establecer cuál es una altura adecuada, pero no es una regla de dedo. Depende de mi carga de TI, de la cantidad de CFMs que requiero, etcétera, etcétera. Perfecto. Don Efraín, ¿hay alguna guía de COVID? Sí, creo que se compra. Tal vez no tengo la respuesta exacta, pero hasta donde entiendo es igual, es una norma como tal que uno compra. Esta tal vez sería bueno que se la aclaremos a esa persona posteriormente. No es mi parte, la parte COVID no es mi especialidad, pero le tomamos el dato y le podemos contestar posteriormente más adecuadamente. Perfecto. Y además con estas respuestas y otras que se van a estar generando de forma individual, también les vamos a estar facilitando la presentación y la grabación de este webinar que muchos nos están haciendo el comentario. ¿Cómo podría afectar la malla de puesta a tierra de la carga
crítica de la disponibilidad del data center? Ok, bueno, vamos a ver. La disponibilidad del data center como tal, pensando en el edificio, no tanto. El sistema de puesta a tierra del área blanca del data center como tal es un sistema de puesta a tierra de un edificio y busca lo mismo, busca salvaguardar la vida de las personas y la infraestructura. Pero cuando nosotros hablamos del sistema de puesta a tierra de los equipos de TI propiamente, o sea, del área blanca, busca equiparar potenciales, es diferente. O sea, obviamente, pues tiene toda la parte de lo que implica desde el punto de vista NEC por detrás, pero lo que busca es minimizar problemas de tipos de, por ejemplo, corrientes, recirculación de corrientes que me puedan dañar un equipo. Una muy importante que busca es evitar descargas electrostáticas a los equipos. Cada descarga electrostática a un equipo, sea un servidor o un switch, no necesariamente lo daña. ¿Qué quiero yo decir con una carga electrostática? Cuando yo llego a trabajar en un equipo y me descargo, siento que me jala o oigo la chispita. Eso, por pequeño que parezca, va erosionando la electrónica de los equipos. Entonces, no es que mi data center se me va a caer, pero si yo todos los días llego a trabajar en un servidor específico, en el data center y todos los días lo toco y todos los días me descargo en ese servidor puntualmente va a ir sufriendo en su electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas el data center no se cayó, pero igual mi servidor, que era el que llevaba la operación de mi negocito pequeño, pero era un servidor y era mi negocio y era vender fresas con chocolate por internet, se me cayó producto de esas descargas continuas. Entonces, la disponibilidad del edificio como tal, no, pero sí la disponibilidad de los equipos que están ahí como tal. Una mala práctica de puesta a tierra dentro del área blanca me produce a ese tipo de problemas. Me conduce, perdón, a ese tipo de problemas. Perfecto. Cuando vas a dimensionar un grupo electrógeno, ¿en qué lo haces? ¿En CAVAS o en KWS? El grupo electrógeno se dimensiona normalmente en KVAs. KVAs. Acuérdense que el KVA, por un factor de potencia, me dan los kilowatts. No, tal vez no entiendo bien la pregunta o no le seguí el hilo, pero, o sea, nosotros podemos, a final de cuentas, los equipos tienen, cuando vos agarras la hoja técnica de un equipo, te dice el generador es de 100 kVA, 90 kilowatts. Entonces, a final de cuentas, vos sabés cuántos kilowatts tenés, porque los kilowatts es la energía real que vos necesitas. O sea, vos no puedes llegar y voy a contestarlo de esta forma, asumiendo que tal vez esa es la duda. Vos no llegas y decís, yo diseñé 100 gabinetes de 10 kilowatts cada uno y al final tengo 1000 kilowatts y voy y busco un gabinete, un generador de 1000 kVA. Ahí estoy cometiendo un error. El generador no va a soportarme la carga de 100 kilowatts porque tiene un factor de potencia X. Entonces, si yo dimensiono 100 gabinetes a 10 kilowatts, tengo 1000 kVA, voy y busco un generador, 1000 kilowatts, voy y busco un generador de 1000 kilowatts que probablemente va a ser de 1200 kVA. ¿Qué densidad de potencia se recomienda para un rack de sistemas de cómputo de alto rendimiento típico en la investigación científica? Uy, ese es un campo interesante porque podría ser que tengan hasta 15. El problema es que no puede uno generalizar. Podría ser que en ese data center tengan 5 gabinetes de 15 kVA y el resto sean de muy baja carga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero, ¿qué te puedo decir? Hay equipos de IBM que pueden consumir para 25 kVA por gabinete. Pero si definitivamente el procesamiento es alto, yo diría que podría uno pensar en diseñar para 15 kilowatts por gabinete. En términos de mantenimiento, operación e instalación, ¿qué ventajas y desventajas el uso de piso falso es el más adecuado o no? Mira, el uso de piso falso tiene que ver con, definitivamente, de nuestra experiencia, canalizar cableado. Vamos a ver, vamos a ponerlo por partes, una u otra. No es muy buena idea utilizar el piso falso para manejo de aire y además de eso llevar ahí las canastas eléctricas o el ducto barra y además de eso llevar ahí el cableado de telecom porque es un lío. O sea, entonces,
vos podrías poner las canastas eléctricas y de telecomunicaciones arriba y dejar el piso abajo como un plenum para suministro de aire. Eso es útil. Pero también, y bien es cierto, usted podría utilizar un data center sin piso elevado con las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones por arriba y trabajar por inundación del espacio. O sea, tú tienes un espacio, un volumen de aire, lo inundan las unidades perimetrales, inundan este espacio y ¿cómo se llama? Y de ahí toman el aire. O sea, esa es una buena pregunta de como ejemplo de no todos los data centers se construyen iguales. Incluso, por ejemplo, depende mucho si son unidades perimetrales o son unidades in row. Si son unidades in row, de entrada, pues es muy probable que no ocupes piso elevado, porque las unidades están ahí, suministran el aire entre los gabinetes que los requieren. Si son unidades perimetrales, podría ser que necesites piso elevado o podría ser que no. No, la gran ventaja de no vender, de no estar ligado o de diseñar no ligado a una marca es que no tienes que vender eso. Puedes vender la flexibilidad de hacer un análisis y decir, tu data center conviene más con piso elevado o tu data center conviene más sin piso elevado. ¿Qué tan eficiente es enfriar pasillos ¿Qué tan eficiente es enfriar pasillos contenidos con gabinetes de mediana o alta densidad con aires perimetrales? ¿Qué tan eficiente? Pues sí, sí es eficiente. Vamos a ver, cuando yo tengo contención de pasillo frío, vamos a ver, vamos a pensar en el ciclo completo. Cuando yo tengo contención de pasillo frío, yo lo que hago es que yo suministro con unidades perimetrales, yo suministro el aire por debajo, por el piso, por el plenum del piso, yo lo suministro y entonces veámoslo de esta forma. ¿A dónde sale ese aire? Salen las baldosas perforadas que están en el pasillo frío. Si con un sistema contenido, todo el aire frío que sale está contenido, valga la redundancia, en ese pasillo. No, por ejemplo, que la contención esté a 2 metros 15 centímetros con gabinetes de 45 US. Yo voy a contener un volumen que son 1 metro 20 de ancho por lo que tenga el pasillo de largo por 2 metros 15 de altura. Si yo no lo tuviera contenido, todo ese aire en cierta forma se me está escapando y me está inundando todo el espacio, todo el volumen del área blanca que podría tener 4 metros, 5 metros de altura. Entonces, sí, de cierta forma, la contención me permite utilizar el aire frío donde yo lo requiero. No se me está escapando el aire frío a la parte trasera de los equipos, de los gabinetes, perdón, que es el pasillo caliente. Yo quiero gastar mi aire frío enfriando ese aire caliente. No, jamás, eso es un desperdicio de dinero. Mi aire frío únicamente debe utilizarse para enfriar los equipos activos. Entonces, cada CFM de aire enfriado que cuesta caro, que no pase a través de la electrónica de los equipos, es desperdicio y me afecta la operación. Entonces, la contención me permite eso, me permite poner las unidades de las unidades manejadoras de aire, las manejadoras de aire me permite que todo lo que generan, todo el aire frío que entregan, se entregue en un pasillo y pase a través de los equipos. Entonces, ya sea si yo tengo exceso de aire acondicionado instalado, me permitiría reducir la velocidad de los ventiladores, por ejemplo, me permitiría subir la temperatura de operación de la unidad y todo eso implica eficiencias en la operación eléctrica. Entonces, la repercusión está en el consumo eléctrico per se del data center. Una adecuada utilización del aire frío me produce ahorros en la operación del data center. Bajo esta misma línea, don Efren, ¿los CFM son suficientes para enfriar los gabinetes? No, usted puede pasarle a un gabinete, a un data center, perdón, usted puede tener un gabinete que, digamos, requiere 2000 CFMs, pero no a la temperatura adecuada. Usted puede suplir 2000 CFMs a 30 grados centígrados o 2000 CFMs a 26 grados centígrados. Entonces, no es solo la cantidad de CFMs que requieren los equipos, es la temperatura. Usted lo que hace en un equipo activo es circular aire que se va a llevar el calor, pero ese aire tiene que estar a cierta temperatura para que se lleve el calor y enfríe. Entonces es una mezcla de temperatura con CFMs. Pasa al revés, a veces la gente cree que son solo la temperatura. O sea, voy a poner eso a 21 grados centígrados, pero no son la cantidad de CFMs adecuados. Entonces no se está llevando todo el calor, aunque está muy frío.
Entonces no es una combinación de los CFMs con la temperatura. Y siguiendo también en esto, ¿cuál método de encapsulamiento de aire es más eficiente? ¿El pasillo frío o el caliente? Mira, yo he leído absolutamente todo lo que puede haber sobre eso y ambos tienen sus pros y sus contras. Hay un fabricante X que promueve más el encapsulamiento de pasillo caliente y hay un fabricante Y que promueve el encapsulamiento de pasillo frío. Pero ambos tienen sus ventajas y desventajas. Ambos pueden garantizar la correcta operación de los equipos, así que depende mucho del caso, depende de si, por ejemplo, hay gente que dice, es que la marca que yo uso es tal, bueno, entonces tenemos que diseñar pasillo caliente, o otros que dicen, no importa, o sea, puedo manejar cualquier marca. Bueno, no hay una forma de decir, o sea, ambos funcionan. Comprobado, hemos diseñado con ambos tipos y ambos funcionan. Depende de las necesidades del cliente o del tipo de equipos que quiera comprar. ¿Existe un promedio de CFM en pasillo frío? No, es que no depende del pasillo frío como tal, depende de los equipos que hayan en cada gabinete. Entonces, si yo digamos, establezco que yo voy a tener 15 servidores modelo IBM tal por gabinete, esos servidores me dan tanto, si usted ve las hojas técnicas, dicen tanto cuál es el consumo eléctrico y también dan el dato del consumo de CFMs que tienen. Entonces me permite hacer modelados a mí de este tipo. Ahora, si yo no sé qué equipos voy a poner, entonces cuando nuestro equipo de diseño calcula una X cantidad de CFMs pensando en el peor escenario de la fila. Y hablando de temperaturas, ¿cuál considera usted que es la ideal en un centro de datos? Ok, lo recomendado para un centro de datos es entre 18 y 27 grados centígrados. Ok, se supone que la temperatura de suministro en el inlet de los equipos, o sea, en donde los equipos toman el aire, los servidores, los switches, puede estar en un rango entre 18 y 27 grados centígrados. Entonces, cualquier temperatura ahí se podría decir que es buena. O sea, te digo por qué. Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi data center en un lugar tan frío que más bien para que llegue a 18 grados yo tengo que calentarla. Entonces no me interesa llegar a 20, 25, 30. Pero puede ser que yo tenga un lugar en donde el aire sí es frío, entonces yo lo puedo tener a 24, 25 grados centígrados, depende del margen. Entonces, ¿qué me permite a mí? Un buen monitoreo me permite a mí saber un buen diseño que me garantice, porque por ejemplo, te voy a decir qué pasa, puedo tener una fila en la cual hay partes que están a 22 grados, pero hay otras que están a 26 grados. Entonces es delicado que yo te diga que súbale el set point porque los que están a 26 grados puede ser que ahora queden a 30 grados y ya me da problemas. Entonces, uno de los beneficios, por ejemplo, de la contención de pasillo es que uniforma la temperatura en todo el pasillo. Entonces, pero ¿cómo sé yo eso? Con el adecuado monitoreo de temperatura, que es parte del BMS o del DCIM. Entonces, el monitoreo de temperatura me permite ver que uniformemente dentro de la contención tengo una temperatura adecuada y son 22 grados parejos. Ok, bueno, voy a hacer un esfuerzo para subir eso a 24, a 25. Como les digo, 27 es el límite superior. Y entonces con cada grado que yo aumento la temperatura, sabiendo que uniformemente no estoy teniendo hotspots, eso me ahorra, me permite mejorar la eficiencia operativa del data center. Muchas gracias, don Efren. Y esa fue la última pregunta que tenemos en este webinar. Estaríamos dando con esto por finalizado este seminario. Les agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario. Las preguntas que no recibieron respuesta se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron. Si tienen alguna otra consulta o requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros, consultores o el expositor de este seminario, pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla. Por otra parte, les estaremos enviando la presentación y grabación del seminario a sus correos electrónicos. Nuevamente, les agradecemos y gracias a don Efren Vargas por esta interesante sesión. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.